Y ahora voy a admitir. Listo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, barristas, abogados y abogadas del Foro Jurídico en general, de Monterrey y de cualquier parte de la República que nos acompañen a este evento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, que su servidor Juan Isidoro Luna tengo el honor de presidir del periodo 2020-2022. Ya hoy estoy muy contento, muy agradecido con la participación de nuestro panel. En un momento más va a haber la presentación formal, pero solamente quiero de entrada agradecerle a nuestra amiga Raquel Flores, quien está transmitiendo desde Madrid, España, atendiendo la invitación que le hicimos. Siempre un placer verla y muy agradecido con su presencia. En unos momentos más, Federico Rojas, también gran amigo nuestro, coordinador de Relaciones Institucionales del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y actualmente también responsable de la mesa de transición de la parte laboral del gobierno recién electo para nuestro estado. Federico es un abogado también muy conocido por muchos de ustedes aquí en el medio, y pues también muy contento, muy agradecido con que se haya dado el tiempo de apoyarnos en este evento, como siempre lo hace cada que se lo pedimos. Recordarles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestros eventos, que, bueno, lo repito continuamente, tenemos ya más de 130 eventos que hemos ofrecido, gracias a nuestros generosos expositores y a su participación, desde luego, con más de 7,500 asistentes, 7 seminarios. Estamos muy contentos con el apoyo que nos han dado, pero por favor síganos y síganos apoyando en los eventos. Tenemos página de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram, y tenemos un canal de YouTube también. Nos encuentra muy fácil, Capítulo Nuevo León, Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y en ese capítulo de YouTube subimos la gran mayoría de nuestros eventos de libre acceso. No necesitan ser barristas para verlos. Los quieren compartir, los quieren volver a ver, consultar, ahí están a su disposición. Sin más, los dejo en las excelentes manos de Federico y de Raquel para conocer los pormenores desde la perspectiva europea, ver qué nos comparte Raquel de todo lo que han vivido ellos por allá, y desde luego tener el apoyo de Federico también con sus opiniones en cuanto a la parte nacional. Bienvenidos todos, y les cedo a Federico la palabra. Muchas gracias, Federico y Raquel. Muchas gracias a nuestro presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, Juan Isidoro Luna. Es para mí un honor, la verdad, estar aquí de moderador, de tener la oportunidad de escuchar a Raquel, quien se está dando el tiempo y que está en otro país a 8,000 kilómetros de distancia. Qué maravilla es los medios de comunicación hoy día, que podemos hacer este tipo de eventos. Y bueno, pues ya este tipo de tecnología nos permite abrir el tema. Ahorita voy a presentar a la maestra Raquel Flores. Yo por cariño me permito hablarle de tú. Me imagino que todos podremos tener esa oportunidad de tener más cercanía. Pero precisamente este medio por el que nos estamos comunicando es el que permite en gran parte el tener la plática que nos va a dar Raquel, su conferencia. Y sin más, me voy directito a presentar a nuestra expositora. Raquel es actualmente la socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Freshfields en España, y ella colidera la práctica en Latinoamérica de este despacho. Ella tiene más de 25 años de carrera profesional, tiene socia en el despacho desde el 2008, es especialista en la materia, obviamente en contratación, retención laboral, despidos individuales y colectivos, operaciones multijurisdiccionales, proyectos de outsourcing, transmisión de negocios, investigaciones globales,
corporativas, canales de denuncia interna, el whistleblowing, políticas de remuneración, reclamaciones por discriminación, acoso, derechos humanos y aspectos generales laborales de estos nuevos modelos económicos que hoy estamos viendo con el cambio del mundo, ¿no?, laboral. Ella asesora a clientes nacionales e internacionales, tanto en asuntos contenciosos como no contenciosos. Es miembro de la International Bar Association, de la European Employment Lawyers, y desde diciembre del 2020 fue nombrada como segunda vicepresidenta del Comité Ejecutiva de la Asociación Laboralista Forlab. Ella va a estar en este cargo durante 2 años. Ella es egresada de la Universidad de Salamanca en España, tiene 2 másters en Derecho, una en la Universidad de Carlos III de Madrid y el otro en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Ambos maestrías en Derecho Europeo. Ella tiene muchas colaboraciones en revistas en materia laboral y obviamente ella ha dado muchas conferencias sobre el tema, es una experta en materia de teletrabajo. Para nosotros es un orgullo y es un gusto tocar este tema que nos dé esta conferencia, precisamente porque para nosotros la pandemia nos obligó desde el año pasado a iniciar estas prácticas formales, no incluidas en la ley, pero sí formales desde que se emitieron las recomendaciones de los consejos de salud y los consejos laborales. Una actividad que seguramente muchos de nosotros la hacíamos desde hace tiempo, siquiera que estuviera pensada, gracias a estos medios de comunicación. Y en México, en nuestra Constitución, recientemente el Senado de la República decidió incluirla dentro de nuestra Constitución como una garantía, ¿no?, constitucional, dentro del artículo 123 al teletrabajo. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Raquel Flores para platicar con esta conferencia del teletrabajo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Federico. En primer lugar, quiero agradecer al capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados y en especial a su presidente, Juan Isidoro Luna, su amable invitación para hablar hoy de este tema tan en boga. En España, por lo menos, una de las cuestiones que hay en el código deontológico entre abogados es que los abogados nos tratamos de tú, o sea que por supuesto que me puedes tratar de tú desde el primer momento, independientemente de eso, porque oye, me encanta estar aquí y quiero que esto sea lo más abierto posible. Es un privilegio para mí poder hacerlo, de hecho, como estaba diciendo Federico, justamente es la tecnología la que nos da esta oportunidad, sin perjuicio de lo cual me encantaría poder estar, la verdad, en Monterrey con vosotros y poder hacerlo personalmente, pero bueno, es lo que hay. Si queréis subir, tenemos una presentación. La idea un poco es, yo voy a ir haciendo una presentación que ahora os comento un poco qué es lo que voy a hablar. Si queréis ir moviendo a la primera diapositiva. En todo caso, si van surgiendo preguntas a medida que yo voy hablando, yo no estaré demasiado pendiente del chat, pero Federico ha tenido a bien que lo estará él y entonces en su caso no hay ningún problema para que durante la charla pues me podáis interrumpir y hacer las preguntas que estiméis convenientes, ¿no? Lo que pensaba comentaros hoy... Uy, ¿de repente se ha ido la presentación o no? ¿Ahí ya la ven? Tema. Ahí está. Ahora, ya, exacto, ahora sí que es que estaba viendo. Esto es, perfecto. Bueno, pues entonces decía que lo que estaba pensando es, bueno, hacer una breve introducción sobre el tema, comenzar con la cuestión de las definiciones, porque se habla de un montón de términos a la vez. Os iba a hablar un poco de lo que es el marco jurídico europeo, y con europeo me refiero al de la Unión Europea. Luego daré un poco más de detalles sobre la ley del trabajo a distancia en España, que se acaba de promulgar, aunque de hecho como Real Decreto llevaba ya unos cuantos meses en vigor. Voy a hacer un brevísimo repaso sobre cuál es la situación del teletrabajo en los países europeos y luego al final, si nos da tiempo, pues pensar un poco en cuáles son los retos y oportunidades que nos da el teletrabajo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, como decía Federico, el teletrabajo está aquí desde hace bastante tiempo. Lo que pasa que lo que sí que es cierto es que ha sido un aspecto preeminente de la pandemia, puesto que en muchísimos países, y desde luego así ha sido en el contexto europeo, los gobiernos o bien lo recomendaron o en ocasiones incluso lo impusieron legalmente como una medida transitoria para enfrentarse a la pandemia. De esta manera, las circunstancias que han rodeado el COVID-19 han llevado a más trabajadores que nunca a trabajar en remoto y fundamentalmente desde casa, aunque en ocasiones también desde otros lugares e incluso desde otras jurisdicciones. De hecho, en este momento algunos de nuestros clientes se están encontrando con el problema de cómo traer de vuelta a los trabajadores a la oficina. Y no sé si habéis leído en la prensa que justamente en los últimos días el General Counsel de un banco de inversión ha pedido a los despachos de abogados que obliguemos a nuestros abogados a volver a la oficina, que la verdad es una petición un tanto sorprendente y le han llovido todo tipo de críticas, ¿no? En todo caso, antes de la pandemia, en la mayoría de los países, el trabajo en remoto no estaba bien estructurado y en el mejor de los casos implicaba la necesidad de una negociación ya fuera individual o ya fuera colectiva, ¿no? Pero, como decimos, con la pandemia este tema se ha vuelto a poner encima de la mesa y en Europa, desde luego, se está hablando mucho de cómo estructurar y regular el teletrabajo a largo plazo. Y en particular una pregunta que surge y a la que trataré de responder también más adelante es si debería de haber un derecho individual para el trabajador a teletrabajar, ¿no? Lo que parece bastante claro es que el futuro será, en su caso, híbrido. Y con híbrido nos referimos al hecho de que haya un combinado entre teletrabajo y trabajo presencial, ¿no? Digamos que antes de la pandemia la mayor parte de organizaciones obligaban a sus empleados a trabajar la mayor parte del tiempo en el centro de trabajo. La pandemia obviamente hizo que todos los que podían se encerrasen en casa a teletrabajar y entonces ahora, a medida que se van flexibilizando las normas, de acuerdo con los datos que recoge McKinsey y que es los que aparecen ahora mismo en pantalla, muchos directivos consideran que justo será el modelo híbrido en el que los empleados combinan trabajo presencial con trabajo remoto el que será la norma, ¿no? Y entonces, conforme a este gráfico, ellos lo que creen es que en aquellos trabajos en los que no sea fundamental prestar servicios en el establecimiento de trabajo, los empleados estarán en la oficina entre un 21 y un 80% del tiempo, que es lo que sería la banda azul más oscura del gráfico, ¿no? Y que viene a ser como entre 1 y 4 días a la semana. Si pasamos a la siguiente diapositiva, como os decía, me parecía importante hablar de definiciones, ¿no? Porque se utilizan un montón de términos de una manera como si fueran lo mismo, cuando depende de la situación puede haber diferencias, ¿no? Digamos que trabajo a distancia, y ahora voy a utilizar lo que es la norma de la definición de la norma española, sería el trabajo que se hace desde un lugar que no sea el centro de trabajo tradicional de la empresa, ¿vale? De manera que sería como el concepto más amplio. Luego vendría el teletrabajo, que sería el trabajo a distancia, pero el que se hace a través de la tecnología, ¿de acuerdo? Es cierto que durante las etapas de la pandemia, debido al confinamiento, en muchos casos el teletrabajo y el trabajo desde casa han coincidido, ¿no? Pero lo cierto es que el teletrabajo se puede hacer desde casa o se puede hacer desde otros lugares, como por ejemplo segundas residencias en lugares de vacaciones o espacios de trabajo colaborativos y comunes, ¿no? Y como mencionaba hace un momento, en algunos casos puede ser incluso desde países distintos al país donde está la empresa para la que se prestan servicios, ¿no? Y finalmente el trabajo híbrido, que como mencionaba sería la combinación de trabajo presencial y trabajo en remoto, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a empezar a hablar de lo que es el marco jurídico que tenemos en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea es verdad que en el año 2002 los agentes sociales son, por un lado, las confederaciones sindicales, por otro lado, las asociaciones de empleadores y, por otro lado,
las instituciones europeas, o sea que suelen ser acuerdos tripartitos, adoptaron lo que se llamó el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo, que, como digo, se adoptó en julio de 2002 y cuyo objetivo fundamental era dotar de mayor seguridad a los teletrabajadores que ya había en la región, ¿no? El principio fundamental de este acuerdo marco era que los teletrabajadores debían de tener los mismos derechos y la misma protección que otros trabajadores comparables que estuvieran en el centro de trabajo. Dentro de este acuerdo marco se trataban diferentes materias. Por un lado, la naturaleza del teletrabajo, que justo lo que decía es que es una forma de organización o realización del trabajo utilizando tecnologías de la información dentro de una relación laboral, entonces es un trabajo que se hace fuera de los locales de la propia empresa. Se establecía como principio fundamental el carácter voluntario, tanto para el trabajador como para el empresario. Y en este sentido podía ser que la relación se preveyera que hubiera teletrabajo desde el principio de la relación laboral o que fuera una cuestión que se negociara más adelante. Se establecían una serie de principios sobre las condiciones laborales y, como digo, lo fundamental era que los teletrabajadores, no por serlo, tenían menos derechos, sino que debían de tener los mismos derechos que los trabajadores que estaban presencialmente en el centro de trabajo. Se hacía referencia a la protección de datos y a la privacidad, y en este sentido se hacía hincapié en el hecho de que el empresario debería de respetar la vida privada del teletrabajador. En relación con los medios de trabajo, se establecía que deberían de negociarse, siendo la regla general que el empresario es el encargado de facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios para el teletrabajo, excepto si el teletrabajador está utilizando su propio equipo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, se trataban... Dime. Si me permites hacer la primera pregunta. Desde que iniciaste la plática y que ya hemos visto que desde el 2002 en España existe legislación al respecto, me llama la atención un tema que seguramente en México lo vamos a empezar, o ya lo estamos viendo, pero sin embargo es un tema tabú. Hablamos de teletrabajo, que es muy importante, y hablamos del lugar de donde se puede hacer el teletrabajo. Y aquí viene un tema que para nosotros vamos a tener que discutirlo más adelante, porque nos hemos dado cuenta que en esta pandemia para nosotros fue lo que inició precisamente la necesidad del teletrabajo, y normalmente lo asociamos al home office, que es la forma en que lo denominamos más comúnmente aquí en México, utilizando la denominación norteamericana. Hacemos alusión al home office, entonces nos imaginamos que el teletrabajo tiene que estar en casa, tiene que ser en un lugar de residencia física, y nos damos cuenta que la norma no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con eso, sino precisamente con la realización del trabajo a distancia, que no tiene que ser presencial en el centro de trabajo. ¿En España tuvieron algún tipo de confusión, tema, envidia, por decirle así, el que el colaborador hiciera el trabajo, vamos a decir, en un centro vacacional, lleva a la familia de trabajo, pero él se queda a hacer su labor como la tiene contratada y cumple con sus obligaciones? Esa es una forma de verla, y la otra forma de verla es pues que tiene que estar en su casa trabajando, puesto que lo que se está evitando es que sufra, en este caso, en el de México, de una enfermedad infecciosa como es el COVID. Un poquito, si pudiéramos conocer tu opinión desde ese punto de vista. Vamos, es un tema que se ha planteado sin duda. Debo decir, y estoy avanzando un poco a lo que iba a comentar un poco más adelante, ¿no? Pero digamos que en España, como voy a comentar, tenemos una ley de teletrabajo, pero una de las cosas que se ha dejado claro es que esta ley de teletrabajo no aplica a la situación de la pandemia. La ley de teletrabajo está prevista
como diré en un momento, para las personas que habitualmente teletrabajan, y ya veremos lo que significa eso. Pero para situaciones como una de la pandemia, en la que no es una, y además es voluntario, para situaciones como la de la pandemia, en que, como tú bien decías, no ha sido voluntario, sino que está vinculado a una serie de medidas sanitarias, no se aplica la ley del teletrabajo y teóricamente se sigue aplicando la normativa normal. Entonces, en ese sentido, en principio de lo que se trataba es de que tú te fueras a tu casa a trabajar, efectivamente. Dicho lo cual, sujeto a acuerdos, sí que nos hemos encontrado con situaciones en las que personas se han ido a su segunda residencia porque estaban pensando, oye, si yo tengo que teletrabajar y estar encerrado en casa, pues que lo mismo da si estoy aquí en Madrid o si estoy en Málaga frente al mar, ¿no? Digamos que la situación ha sido un poco caótica y ha dependido bastante de las circunstancias particulares. Quiero decir, punto uno de los elementos fundamentales es que haya acceso a una buena wifi. E indudablemente no es lo mismo cuando estás a lo mejor en el centro de una ciudad que cuando estás en un pueblo relativamente pequeño, en según qué zonas. Ahora mismo estoy pensando en España, pero me refiero, supongo que será parecido en diferentes lugares. Entonces, lo que el trabajador no puede hacer es decidir que se va a trabajar a cualquier sitio independientemente de la conexión que tenga, ¿no? Entonces, ese es una de las cuestiones. Y luego también, y esto de nuevo está vinculado al tipo de trabajo que tengas, nosotros, por ejemplo, como abogados, teníamos a todo el mundo trabajando en casa, pero necesitábamos que hubiera determinados retenes en la oficina para dar determinados servicios, para gestionar papeleo, etcétera. Entonces, lo que nosotros les dijimos a todos nuestros empleados es: tenéis que iros a casa o, si no, a algún lugar suficientemente cercano, de manera que en caso de que sea necesario podáis volver al despacho en el momento en que se solicite, ¿no? Y a eso hay que añadir el elemento que dejabas entrever también, Federico, que es que las autoridades gubernamentales habían establecido una prohibición de moverse. O sea, precisamente estaban intentando evitar que la gente se fuera a sus segundas residencias, que fueran a otros pueblos, porque eso podía ayudar a contaminar y a hacer que hubiera más contagios, ¿no? Lo que pasa que eso ya era una cuestión, digamos que ese elemento ya es una cuestión de las autoridades y no tanto del empleador. Pero desde luego es una cuestión que se ha planteado. Y una cosa que pensaba comentar hacia el final también, que he señalado al principio en el sentido de eso, de personas. Probablemente en España lo hemos visto nosotros un poco menos como digamos, como mandando a gente fuera, pero sí gente, o sea, para poneros un ejemplo, en el Reino Unido tradicionalmente ha habido muchísima gente de muchos países y en particular de muchos países europeos que estaban prestando servicios en el Reino Unido. En el momento en que comenzó la pandemia, muchos de ellos lo que han hecho es irse a su casa, pues su casa en el sentido de los españoles se han vuelto a España, los italianos se han vuelto a Italia, los alemanes se fueron para Alemania, los australianos se fueron para Australia, que imaginaros con la diferencia horaria lo que eso podía suponer, y eso en cambio genera problemas adicionales que pensaba, como digo, comentar al final, en el sentido de ley aplicable, qué pasa desde un punto de vista fiscal, o sea que todavía hay un montón de cuestiones. Como digo, esto ha sido como el tema de la pandemia desde el punto de vista del trabajo, ha sido interesante porque es como una especie de experimento que te ayuda un poco a identificar dónde están los problemas que tendremos que ir regulando poco a poco y que todavía no están regulados. Muchas gracias, me parece muy relevante y bueno, seguiremos haciendo experimentos científicos legales para ver qué es lo que más nos acomoda. Exacto. Entonces, bueno, estaba hablando del marco jurídico de la Unión Europea y efectivamente, como digo, estaba el acuerdo este de 2002, que desde 2002 estaba ahí y que se había ido implementando de diferentes maneras. Y lo que está pasando en este momento es que la Comisión Europea, bueno, las instituciones europeas en general se han dado cuenta de que el teletrabajo ha sido una herramienta clave para preservar el empleo, es decir, que no ha sido necesario despedir a mucha gente que en otras circunstancias habría habido que despedir porque ha sido posible mantenerles a través del teletrabajo, ¿no? El Parlamento Europeo, que es al que me refiero, perdonadme porque yo creo que todos utilizamos acrónimos pensando que todo el mundo conoce nuestros acrónimos y no tiene por qué ser el caso. Entonces digo, hay una resolución del Parlamento Europeo que ha establecido, por ejemplo, ha hecho bastante hincapié
en la cuestión del derecho a la desconexión, ¿no? Porque una de las cuestiones también que se está planteando con la cuestión del teletrabajo es que la frontera entre lo que es la vida privada y la vida profesional se va desapareciendo, digamos, ¿no? Y entonces se ha visto que hay mucha gente que le ha costado mucho más poner ahí un freno entre dónde termina mi horario de trabajo y dónde empieza mi vida privada, ¿no? Y entonces esto es una de las cuestiones que está teniendo en cuenta el Parlamento Europeo, de manera que le ha hecho un mandato a la Comisión Europea para que introduzca este elemento en la estrategia de seguridad y salud en el trabajo y que se prepare una directiva sobre el derecho a la desconexión. Debo decir en este sentido, porque a lo mejor una persona o alguno de vosotros se puede preguntar, sin perjuicio de que todos entendamos lo importante que es el derecho a la desconexión, ¿por qué se fijan justo en este tema y no en otros miles de temas del teletrabajo? Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta con la Unión Europea es que la Unión Europea, como sabéis, es un órgano supranacional que tiene unas competencias muy específicas. Es decir, no es como nosotros en Europa no somos un Estado federal. O sea, los estados todavía son los estados, pues España, Italia, Alemania, etcétera. Y lo que sí que hemos hecho es ponernos en común para determinadas cuestiones bastante limitadas. Entonces, en derecho laboral todavía en la mayor parte de las cuestiones son competentes los Estados miembros. Y la Unión Europea solo tiene competencias en determinadas áreas y una de ellas es justo la salud y la seguridad en el trabajo. Es verdad que luego esto da para mucho porque entonces hay un montón de directivas y un montón de normas que vienen a través de la cuestión de la salud y la seguridad, ¿no? Pero la razón por la que se están fijando en el derecho a la desconexión y de momento únicamente en eso tiene que ver con lo que os acabo de comentar. Y luego finalmente me refería aquí también a un informe que ha habido ahora también de este año que lo que dice es que se debería de actualizar ese marco, el acuerdo marco al que me he referido de 2002 y en particular pensando en el trabajo híbrido, ¿no? que pone un poco o sea, vamos, que confirma lo que decía el informe de McKinsey de que de aquí al futuro parece bastante obvio que vamos a ir hacia un marco de trabajo híbrido. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en España, ¿no? Entonces, en España, de hecho, desde septiembre del año pasado, que se hizo un Real Decreto Ley que ahora mismo acaba de ser convalidado como ley, tenemos una normativa específica de trabajo a distancia, ¿no? Como les comentaba Federico y a Juan Isidoro justo antes de empezar, esto estaba en el programa de gobierno del Gobierno de España antes de la pandemia, o sea que digamos que no ha sido por causa de la pandemia que se haya promulgado la ley. Lo que sí que es cierto es que la pandemia, como estábamos diciendo, ha puesto de relevancia la importancia que tenía el hacerlo, ¿no? Hasta ese momento, hasta tener esta ley, lo que teníamos era un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que el Estatuto de los Trabajadores es la ley básica laboral que tenemos en España, que establecía qué era lo que era el trabajo a distancia y ponía una serie de principios mínimos sobre las cuestiones y de nuevo un principio general de que el teletrabajador debería de tener los mismos derechos que el trabajador comparable presencial. Pero había bastante poco. Entonces, se ha regulado esta nueva ley y digamos que esta ley viene de un acuerdo de nuevo. Aquí en Europa nos gusta mucho el tema de la negociación. Dentro de lo posible, además a mí me parece que tiene un buen elemento porque cuando pones más o menos de acuerdo a los sindicatos por un lado y a las asociaciones empresariales por otro, es bastante más factible pensar en que esa norma se va a implementar de una manera real que no si se regula unilateralmente. Pues bien, como decía, esta norma se aplica a las situaciones de teletrabajo habitual. Y es importante lo que es la definición del teletrabajo habitual, que como establece aquí la diapositiva, es el que ocupa al menos 30% de la jornada laboral medido en periodos de 3 meses, ¿no? Es decir, si tomamos como referencia una semana de 5 días, el trabajador, para entrar dentro del ámbito de la ley, tiene que estar trabajando en remoto al menos 1 día y medio por semana para que se le aplique la legislación.
Este ha sido uno de los puntos más complicados, digamos, en la negociación esa que hubo. ¿Por qué? Porque lo que significa, como vamos a ver, la ley del teletrabajo es que en el momento en que hay teletrabajo habitual, el empresario va a tener que compensar por los costes de ese teletrabajo. Y entonces, digamos que había un cierto principio, no de muchísima gente, pero en España no es inusual, que determinadas personas trabajen un día a la semana fuera del centro de trabajo, lo que sería un 20%. Entonces, querían hacer una norma que no incluyera ya a este colectivo, sino que fuera algo más, digamos, ¿no? O sea, que hubiera una condición un poco adicional para ello. Hay una excepción al principio del 30%, y es que en los contratos de prácticas o de becarios o de menores de 18 años que trabajen en formación y en aprendizaje, ahí se establece que como mínimo tiene que haber un 50% de la jornada laboral que sea presencial, ¿de acuerdo? Eso se hace indudablemente porque se considera que en los casos de personas que están en formación pues necesitan tener un poco más de contacto real para aprender. Lo que hace también la legislación es definir el trabajo a distancia, el teletrabajo y el trabajo presencial, que me refiero a las definiciones a las que hice referencia al principio. Y como decía, fundamental tener en cuenta que esto no se aplica al teletrabajo resultado de la pandemia del COVID, sino que, como digo, es cuando ya haya un acuerdo específico al respecto. Entonces, de hecho, el primer elemento importante a tener en cuenta es que tiene que haber un acuerdo de trabajo a distancia. ¿Esto qué significa? Que es voluntario y que no se puede imponer ni por parte del trabajador a la empresa, ni por parte de la empresa al trabajador. Es decir, o las dos partes están de acuerdo o no hay teletrabajo, ¿de acuerdo? Eso es un elemento bastante importante y además en España por lo menos existe la posibilidad para el empresario en determinadas circunstancias, cuando se cumplen una serie de requisitos, de imponer cambios, modificaciones a la relación laboral, pero se excluye expresamente la posibilidad de imponer el teletrabajo, ¿de acuerdo? El acuerdo tiene que tener un contenido mínimo, eso lo establece la propia ley, ¿no? Entonces este contenido mínimo es, primero, el inventario de los medios, equipos y herramientas que se necesitan para el desarrollo del trabajo a distancia, ¿de acuerdo? En segundo lugar, los gastos que pudiera tener el trabajador por el hecho de prestar servicios a distancia y cómo se cuantificará la compensación que se debe abonar obligatoriamente cuando hay teletrabajo. Como os decía, esto ha sido uno de los temas más polémicos en toda la negociación y la legislación, y a día de hoy lo que dice la norma es lo que os acabo de comentar de una manera bastante ambigua, y digamos que la idea que tiene el gobierno es que sean los convenios colectivos los que vayan canalizando un poco el tema este de los gastos, ¿no? De hecho, ya ha habido algún convenio colectivo que lo que está haciendo es establecer un montante fijo semanal o mensualmente o por día, dependiendo, que sirva como compensación para no tener que andar haciendo cálculos específicos de cuánto me cuesta el wifi y cuánto me deja de costar esto otro, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, que ha surgido durante la pandemia, y como digo, no es exactamente aplicable a esto, pero es interesante, en España hay dos beneficios que están muy extendidos. Uno es lo que llamamos el ticket restaurante, que es una cantidad que puede ser de hasta 11 euros al día, que lo que hace, o sea, que se utilizan en restaurantes para comer, sobre la base de que tradicionalmente en España había una obligación de que las empresas tuvieran un comedor interno. Digamos que eso se ha superado por las circunstancias y entonces se cambió por el famoso ticket restaurante que os digo, que además coincide que ese ticket restaurante está exento de impuestos, con lo cual los trabajadores muchas veces al recibir ese ticket restaurante en líquido reciben más dinero que si se lo pagaras como salario, porque estaría sujeto a retención. Bueno, pues entonces, ahora con el tema de la pandemia, de repente hubo empresas que dijeron, oye, como estás en casa,
ya no te pago ticket restaurante y se acabó, ¿no? Y justamente ahí los tribunales en España ya hay sentencias que han dicho que de eso nada, que eso es parte del salario que está pactado y que aunque se trabaje en casa, que hay que seguir pagándolo, porque además en un momento dado el trabajador a lo mejor no tiene tiempo para hacerse la comida y prefiere que se la cocine alguien, ¿no? Y el segundo interesante es el abono de transporte. De nuevo, es muy típico en muchísimo convenio colectivo, se prevé que la empresa satisfaga el precio del abono de transporte para que el trabajador pueda ir a trabajar, ¿no? Y entonces aquí de nuevo se plantea la cuestión de, oye, si eso está hecho para que vayas a trabajar, pero resulta que ya no vas a trabajar, entonces ya no te pago el abono de transporte. Y ahí todavía no hay jurisprudencia y digamos que parece que sí que puede tener un poco más de sentido esto es un beneficio que te doy para que vayas al trabajo, si no vas al trabajo, pues entonces ahí sí que parece que hay más, que sí que debería de ser posible en no pagar esa cantidad, ¿no? En todo caso, estos son cantidades que se están deduciendo, digamos, o intentando deducir las empresas. Lo fundamental aquí es el hecho, como decía, de que va a haber que pagar una serie de gastos, ¿no? ¿Qué más contenido mínimo? Va a haber que introducir el horario de trabajo del trabajador y dentro de él cuáles son las reglas que haya de disponibilidad. Cómo se va a distribuir y qué porcentaje hay entre trabajo presencial y trabajo a distancia, si eso es lo que se pacta. ¿Cuál es el centro de trabajo de la empresa al que queda adscrito el trabajador? Esto es independiente de si vas a trabajar algún día en el centro o no. Y dónde hay que desarrollar el trabajo presencial, si es el caso. El lugar de trabajo a distancia para el desarrollo del trabajo. O sea que ahí, Federico, una de las cosas, como digo, que se establece que debería de pactarse es dónde va a ser ese lugar de trabajo. Es decir, tú vas a poder pactar con tu empresa si quieres, o sea, vamos, entre las partes podrán decidir que se trabaje siempre desde casa, que se trabaje desde casa o desde algún otro sitio. En su caso, si necesitas algún tipo de preaviso a efectos de poder trabajar desde un lugar distinto. Pero eso va a estar sujeto a pacto, pero se considera que es una de las cuestiones importantes que va a haber que cubrir en el acuerdo, ¿no? Y si me permites interrumpirte de nuevo, Raquel, por favor. Esto que está sucediendo aquí en México respecto al lugar donde se debe hacer el teletrabajo va muy ligado a un tema que no hay escuela presencial, no hay clases presenciales. Entonces, está sucediendo que las vacaciones o los días sabáticos, por así decirlos, se están tomando en diferentes tiempos. Muchas familias han decidido para no saturar, precisamente decir, no quiero ir en la época entre que más gente vaya, están repartiendo vacaciones durante el diverso plazo del año. Entonces, pues da más si no vas a la escuela, los niños y el trabajador pues puede hacerlo donde sea la vacación, pues eso es algo que es una realidad que está sucediendo. Entonces, por eso también lo comentaba, porque es algo ahorita no, y tiene todo el sentido. O sea, yo sinceramente, a medida que vayamos avanzando, como estamos diciendo, siempre primero depende del trabajo, ¿no? O sea, porque indudablemente una cosa es hacer esto ahora a distancia o preparar informes para clientes a distancia. Cuando tienes un juicio, tienes un juicio. Nosotros hemos tenido juicios también a través de telemáticos, pero ahora cada vez más están volviendo a ser el juicio, con lo cual, pues yo el lunes pasado me tuve que ir a Palma de Mallorca a hacer un juicio y eso no hay manera de evitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, lo que viene a decir un poco la norma es, lo importante es tenerlo previsto, ¿no? Y no que aquí cada cual haga de su capa un sayo, que se suele decir aquí en España, y que entonces decidan qué hacer. Yo creo que lo importante ahí es que la empresa sepa dónde está el trabajador, como digo, pues oye, de repente decir, el lugar habitual de mi teletrabajo, por decir algo, va a ser mi casa. Ahora bien, si en algún momento quiero trabajar desde otro sitio, con que te avise con 24 horas de antelación para saber si hay algún problema o algo así, pues lo podemos hacer o qué sé yo, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que ahí lo lógico es ser flexible, pero como digo, se entiende que ese puede ser una de las cuestiones en discusión y por lo tanto es una de las cosas que hay que cubrir en el acuerdo, ¿no? Y luego otro de los temas bastante importantes también es el de la reversibilidad. ¿Hasta qué punto, una vez que has pactado teletrabajo de la manera que sea y el porcentaje que sea, si eso ya es para siempre o si lo vas a poder hacer reversible? Nosotros lo que le estamos recomendando a nuestros clientes es, oye,
establece, por ejemplo, un plazo inicial de 1 año, por decir algo, para ver cómo funciona, porque eso te va a dar la posibilidad de ver si funciona, si no funciona, si hay ajustes que haya que hacer, y a partir de ahí pues ya lo estableces y ya establecerás si va a ser por un tiempo determinado, si va a ser o no va a ser reversible, y en caso de la reversibilidad, cuánto tiempo va a tener que avisar una parte a la otra para hacerlo reversible, ¿de acuerdo? El pacto va a tener que tener en cuenta también, va a tener que prever los medios de control empresarial de la actividad. ¿Qué pasa o cuál sería el procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas que impidan el desarrollo del trabajo a distancia? Y esto, que suena un poco excesivo, pero es importante porque justo esta mañana estaba leyendo de una sentencia que ha habido en un juzgado de Cantabria de un teleoperador al que se contrató en 2019 y que entonces durante una serie de meses de 2020 obviamente tuvo que trabajar desde casa, ¿no? Y entonces la empresa, a la vista de determinados reportes de que se desconectaba antes de tiempo, decide despedirle. Y el trabajador en juicio lo que alegaba era que esas desconexiones no habían sido voluntarias, sino que era por problemas técnicos. Y además fue capaz de demostrar que él había tenido bastantes llamadas y bastantes notas a la empresa diciendo esto no funciona o existe este problema, etcétera, ¿no? Con lo cual, en ese caso, el juez decide que el despido no está justificado porque efectivamente no parece que esa desconexión fuera voluntaria. El acuerdo va a tener que cubrir también qué tiene que hacerse en materia de protección de datos y las instrucciones que dé la empresa en términos sobre seguridad de la información, porque de nuevo otro de los problemas que está poniendo de manifiesto el teletrabajo es la cuestión de la ciberseguridad y de lo importante que es el tener la seguridad de la información, porque muchas veces al haber tenido que trabajar desde casa, muchas veces con equipos personales que a lo mejor no tenían el mismo tipo de protecciones que podría tener a lo mejor un equipo de la empresa, pues entonces hay información que se ha puesto en peligro, ¿no? Y finalmente habrá que cubrir también la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Si seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, en términos de derechos, lo que viene a decir la ley, como decía, el principio general es que los derechos que tiene un trabajador presencial son los mismos que tiene un trabajador a distancia, ¿no? En este sentido, pues fundamental los derechos a la formación y a la promoción profesional. Ya hemos dicho que hay un derecho a la dotación y mantenimiento de medios y abono de gastos, que ya veremos cómo se establecen en la práctica. El tiempo de trabajo está siendo bastante importante porque además en España, justamente antes de la pandemia, se había introducido una nueva norma que obligaba al registro de la jornada de trabajo habitual todos los días. Y una de las cuestiones que se ha ido planteando aquí es cómo se hace ese registro de la jornada cuando estás en tu casa, ¿no? Bueno, pues digamos que hay medios tecnológicos de nuevo para hacerlo, pero es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y además, de nuevo, como decíamos antes, las fronteras entre la vida personal y la vida laboral se desdibujan y ahí es una de las cuestiones en las que las autoridades están bastante pendientes. Sobre la prevención de riesgos laborales, de nuevo, la protección que tienen teóricamente es la misma que los trabajadores presenciales. Lo que pasa que aquí, digamos que hay un elemento distinto porque no se han establecido todavía pautas claras sobre determinados aspectos, como por ejemplo los accidentes laborales que puedan ocurrir en casa. ¿Cómo se distingue lo que sería un accidente laboral de lo que sería un accidente casero, ¿no? Si estás allí justo en tu casa? Y luego además existe un derecho por parte de la empresa no es un derecho, un deber de evaluar los riesgos asociados al tipo de trabajo, que obviamente para evaluar esos riesgos, teóricamente el trabajador debería dar acceso a su vivienda a la empresa, ¿no? En este sentido, era de las pocas cuestiones que se plantearon con la normativa anterior y ahí lo que se establecía era que el trabajador puede decidir si da ese acceso o no. Ahora bien, si no te da acceso,
indudablemente el empleador ya deja de ser responsable, porque lo que no es posible es que seas responsable de lo que no conoces, ¿no? Respecto al uso de los medios digitales, de nuevo, también es una de las cuestiones que se están planteando y que van a tener bastante importancia. La protección de datos personales, no voy a entrar ahora en mucho detalle porque si no se nos va el tiempo, pero la Agencia Española de Protección de Datos ha establecido una serie de recomendaciones tanto para las empresas como para los trabajadores sobre qué hacer para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y de teletrabajo. Y lo único que diré en este sentido es que uno de los elementos fundamentales que se establecen y que de nuevo reitera lo que ya se ha dicho un montón de veces es que las empresas deben establecer protocolos claros de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia, que de nuevo tienen los mismos derechos que los trabajadores y que los trabajadores presenciales, disculpadme. Y como decía al principio, digamos que hay determinadas cuestiones que por lo menos el gobierno espera que se terminen de concretar a través de la negociación colectiva, como son identificar en cada empresa qué puestos de trabajo y funciones son susceptibles o no de hacerse a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y el desarrollo de este tipo de trabajo, la duración máxima, las compensaciones de las que hemos hablado a efectos de lo que, vamos, de los gastos que se tienen en caso de teletrabajo, si debería de haber una jornada mínima presencial, e incluso se pueden modificar los porcentajes, ¿no? ¿Os acordáis que os decía yo que para que se considere teletrabajo tiene que ser un mínimo de un 30% en remoto? Ese tipo de porcentaje se puede cambiar y el que se refiere a los contratos formativos también se podría cambiar, ¿no? Bueno, digamos, luego hay un régimen transitorio, etcétera. Digamos que esto es un poco lo que es la legislación. Como veis, es una legislación un tanto... Déjalo aquí porque ahora paso a esto. Es una legislación un tanto vaga en el sentido de que establece como muchos principios y un cierto umbral, pero que luego deja mucho a lo que es la negociación entre las partes, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva... Gracias. Raquel, ¿me permites hacerte una interrupción de nuevo? Para una Claro. pregunta. En México es muy común que la disponibilidad del colaborador en todos los ámbitos sea tomado como un valor que diferencia entre un trabajador y otro, ¿no? Siempre se dice, incluso para muchas promociones, siempre estamos hablando de realidades, no lo que dice la legislación, ni lo que el empleado quisiera que sucediera, ni lo que la empresa quisiera que sucediera, sino lo que pasa realmente. Y en nuestro país es muy común que la disponibilidad del trabajador sea un valor importante, ¿no? Que digan, oye, X trabajador es que siempre está disponible, es que lo busco y lo encuentro a cualquier hora, es que trae bien puesta la camiseta, ¿no? Antes de la pandemia, antes del teletrabajo, estabas supeditado a un lugar específico y decir, bueno, pues aquí está disponible, ¿no? Para ayudar o tener horas extras de trabajo, obviamente todos estos sin premiación o sin bonos extras, hablando de empleados de confianza, ¿no? El tema de desconexión y el tema de fijar horario de trabajo, ¿cómo lo han vivido ustedes? Porque acá es un tema que empieza a tener mucha relevancia sobre decir, ¿hasta qué hora yo puedo estar viendo el WhatsApp, la computadora, el correo, el Insta? O sea, todas las formas y medios que tienen de localizarte y de precisamente dar servicio laboral. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Precisamente, sí, precisamente como tú comentabas, digamos que es un tema que está también bastante presente, lo ha estado en los últimos años, o sea, justo antes de la pandemia, ¿no? Justo esa es la razón. Si recordáis, hace un momento os comentaba que en España había una regulación relativamente reciente sobre el registro horario. Y la razón por la que se puso en marcha esta normativa del registro horario es porque, si bien en la norma
se establecía que la jornada máxima semanal es de 40 horas a la semana de trabajo. Y entonces, antes del cambio de norma, lo que se establecía es que solo tenías que registrar las horas extras, con lo cual lo que hacían muchas empresas que tenían trabajadores que hacían horas extras es que no las registraban y aquí era imposible, o sea, se convertía en un elemento de prueba complicadísimo para el trabajador a la hora de poder demostrar que estaba haciendo horas extras, ¿no? Y justo a través de a raíz de un conflicto que hubo precisamente por esta cuestión de un sindicato frente a una entidad financiera en España, se hizo una cuestión prejudicial a la Unión Europea porque existe una normativa dentro de esta parte de salud y seguridad en el trabajo que os comentaba sobre horarios máximos, o sea, sobre la jornada laboral máxima, y la normativa europea estableció que claramente había que hacer un registro horario todos los días precisamente para poder controlar esto que estás comentando tú, Federico, ¿no? Con lo cual, sí, la situación en España, digamos que es la norma va por un lado, donde se establecen unos mínimos bastante claros y es lo que hay, y luego la práctica va por otro. Yo creo que siguiendo un poco la distinción esta que suelen hacer los anglosajones entre los blue collar y los white collar, ¿no? El blue collar, que sería la persona del mono, o sea, el obrero en términos tradicionales, con esas personas sí que se suele hacer un seguimiento de horarios mucho más claros y en general se cumplen un poco más los horarios, pero en el momento en que entras en la parte del white collar y de los ejecutivos, en España la única persona que no está sujeta a una jornada laboral específica dentro de los empleados es el director general y nada más el director general, pero cualquier otra persona que tiene un puesto, pues un director financiero, una directora de recursos humanos, una directora comercial, en fin, más o menos sabes que tu trabajo va más allá de lo que se establece en las normas, ¿no? Con lo cual ahí hay una pequeña dicotomía, digamos, entre lo que es la ley y cuál es la práctica. Pero lo que sí que es cierto es que las autoridades cada vez se están poniendo más duras con todo este tema y que está habiendo más inspecciones de trabajo precisamente intentando cambiar los hábitos que tenemos en el país, ¿no? Pero vamos, que la situación no difiere en exceso de lo que tú comentas. Y efectivamente la pandemia lo que ha hecho es que, porque digamos que antes eventualmente te podías decir, oye, es que en este momento no estoy, o tengo una reunión fuera del despacho, o qué sé yo, pero lo que ha hecho la pandemia es que si una cosa estaba clara es que estabas en casa. Entonces, digamos que ha generado más problemas a la hora de gestionar este tema. En fin, espero haber contestado a tu pregunta, Federico, si no luego me dices. Entonces, para ir terminando ya quería comentaros un par de cosas. Uno es que como os decía, ha habido bastante, o está habiendo todavía bastantes discusiones sobre si va a haber un derecho a teletrabajar, ¿vale? Y como veis aquí en la tabla que he preparado de los países en los que trabajamos nosotros, claramente no es el caso. O sea, en todos ellos se establece que la posibilidad de teletrabajar tiene que partir de un acuerdo entre el empleado y el empleador. Dicho lo cual, hay pequeños matices, porque en los Países Bajos e incluso en España, no por la ley del teletrabajo, pero tenemos normativa que establece, porque otra de las preocupaciones que hay en el mundo de hoy es lo de la conciliación de la vida personal y la vida familiar. Con lo cual, de nuevo, en 2019 se introdujo en España una normativa que establecía que el trabajador puede solicitar la adaptación de su jornada de trabajo e incluso del modo de prestación de servicios para poder conciliar con su vida familiar. Y esto incluye la posibilidad de solicitar teletrabajo. Digamos que el único derecho que hay aquí es a solicitarlo, no a tenerlo. Dicho lo cual, lo cierto es que negarlo por el simple hecho de negarlo no es posible. O sea, hay que dar una buena razón de negocio de por qué no se está concediendo ese derecho. Y resulta que tal como está establecido el derecho en la norma, esto, si no hay acuerdo entre las partes, puede ir a un tribunal y se decide en primera instancia sin posibilidad de recurso. Con lo cual, estamos viendo algunas sentencias de primera instancia bastante interesantes respecto al tema de la adaptación de jornada. Y como digo, puede ser una especie de puerta trasera para conseguir un cierto derecho al teletrabajo
sobre la base de que tengas familia y puedas demostrar que necesitas hacerlo a efectos de conciliación familiar. Y en los Países Bajos sucede algo parecido. Tienen también una norma que establece la posibilidad de pedir una adaptación de jornada o de modo de trabajo de cara a la conciliación. Y finalmente en el Reino Unido está habiendo mucha discusión en este momento porque el gobierno ha venido a decir que va a crear una norma en la que va a establecer como elemento básico del trabajo el teletrabajo, sin perjuicio de que luego se pueda decidir que haya trabajo presencial. Y parece ser que los empleadores han montado en cólera y entonces no está muy claro a dónde llegará esa norma. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya estoy terminando, que si no ya veo que se nos va el tiempo. Bueno, aquí había comentado una serie de retos y oportunidades que traen el teletrabajo, ¿no? Si quieres vamos a la siguiente, a la última, y con eso terminamos, que además de alguna manera quería comentaros el caso este particular que habíamos empezado a comentar al principio, de qué pasa con el trabajo a distancia desde otro país. Y eso es un tema que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? O sea, como digo, sobre todo dentro del contexto europeo, pues había un montón de gente trabajando en otros países que en el momento del confinamiento les han dado la posibilidad de volverse a sus casas o a sus países de origen y trabajar desde allí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, había una empresa suiza que tenía un trabajador español que se vino a trabajar a España y de repente ha redescubierto España y esto es lo que le gusta, ¿no? Y entonces le ofrecen un trabajo en Alemania y entonces la central de la empresa en cuestión está en Düsseldorf, pero es verdad que varios de los ejecutivos que están en la empresa, alguno vive en Düsseldorf, pero otro vive en Frankfurt, otro vive en Múnich, qué sé yo. Y entonces este hombre al que le iban a dar un puesto en el consejo de administración, una de sus condiciones era quiero trabajar desde España, ¿vale? Entonces aquí nos planteaba diferentes problemas. Punto uno, desde un punto de vista laboral, si tú estás trabajando en España, lo que se te aplica es la ley laboral española y no la ley alemana, ¿vale? Que no es que sea un problema, pero es una cuestión que hay que tener en cuenta. Pero sí que se planteaba un problema fiscal importante, porque la entidad alemana, si empleaba a una persona en España, era bastante probable que se considerara que tenía un establecimiento permanente aquí, que eso significa que fiscalmente hablando, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona que iba a ser un miembro del Consejo de Administración, es decir, del órgano que decide la estrategia de la empresa, etcétera. O sea, no estamos hablando de una persona, no sé, que simplemente está metiendo datos en un ordenador y que da igual donde esté, sino que estamos hablando del órgano decisorio que decide cómo funciona la empresa. Entonces, el problema fundamental que se nos planteó es que teniendo a una persona con poder de decisión aquí en España, se iba a considerar que la empresa alemana tenía un establecimiento permanente en España y que por lo tanto tenía que estar registrada fiscalmente y que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Al final se llegó a la conclusión de que lamentablemente no era posible ofrecerle la posibilidad de hacerlo de esta manera, ¿no? Fundamentalmente por el tema fiscal. Pero me parece interesante porque pone de manifiesto que la realidad, como siempre, va muy por delante de lo que es el sistema legal, ¿no? Porque su argumento de, oye, si en lugar de en Düsseldorf hay uno que está en Múnich, ¿por qué no puedo estar yo en Barcelona? Pero claro, lo que se le olvidaba a este señor es que estamos hablando de países distintos, de jurisdicciones distintas, y ahí es donde está el problema, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que las multinacionales están empezando a pedir normativa que de alguna manera facilite la posibilidad de que haya este movimiento entre países, ¿no? Y en ese sentido, pensando un poco en lo que tengo aquí en la diapositiva, supongo que no sé si habéis oído hablar, pero en Bahamas de repente dijeron, bueno, esto es la solución a un montón de cuestiones en el sentido de qué mejor sitio para trabajar a distancia que estar en las Bahamas en la playa, ¿no? Y entonces han empezado a publicitar paquetes para que la gente se vaya a vivir a las Bahamas y teletrabaje desde allí en la empresa que sea, donde quiera que estén, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues de repente para España dentro de Europa o para México de cara a Estados Unidos, pues de repente puede haber gente que a lo mejor le interesa trabajar en Palo Alto, en alguna de estas maravillosas empresas tecnológicas, pero que le apetece seguir viviendo en México, ¿no? Y entonces dices, oye, pues debería de ser posible hacerlo y podría ser una buena fuente de ingresos para determinados países.
Pero como digo, eso que en la teoría está muy bien y que además tecnológicamente hablando probablemente funcione, teniendo en cuenta también habría determinados límites en relación con zonas horarias. A lo mejor entre España y México pues sería un poquito más difícil, ¿no? Porque vosotros ahora estáis iniciando el día y yo lo estoy acabando. Pero a salvo de ese tema debería de ser posible, pero en cambio, como digo, genera un montón de problemas legales que desde luego yo veo bastante complicados. Pero bueno, pues esto era más o menos lo que os quería contar. No sé si, espero no haberos aburrido mucho, no sé si tendríais más preguntas o si hay alguien que quiera comentar alguna cuestión. Aquí hay una pregunta, Raquel, que me parece muy interesante, que nos comparte Otto Hugo Zampona. Él pregunta, nos dice que si tienen alguna normatividad respecto a los viajes de trabajo, si tienen algo contemplado, está dentro del teletrabajo, está dentro del teletrabajo por pandemia, es decir, o se queda igual. Te doy un ejemplo. Aquí en México casi todas las empresas tomaron la decisión por el tema pandémico de suspender los viajes de trabajo, ¿no? O sea, es por un tema sanitario, llamémoslo así, pero de alguna manera tiene que estar, creemos que debe estar contemplado de alguna manera más enérgica, porque si bien es cierto el tema sanitario es por precaución, sí también habrá de tomarse en cuenta algunos otros aspectos reales sobre costos, la vida ha aumentado, ha traído algunos, hay normatividad interna dentro de las empresas del costeo de los boletos de avión, la renta de automóvil, el hospedaje, los alimentos, todo cambió, esa es una realidad. ¿Ustedes lo tienen normado o encuentran algo? No, estamos, de momento normativa legal no hay, pero lo que sí que os puedo decir es que desde luego muchas de las empresas multinacionales sí que se están replanteando el reescribir de alguna manera los protocolos, precisamente en el sentido que estás comentando tú, ¿no? O sea, comentábamos, no sé si era con Juan Isidoro antes, que yo tradicionalmente siempre he viajado bastante, ¿no? Y ahora llevo un montón de meses sin viajar casi, ¿no? Entonces, de lo que nos hemos dado cuenta en el despacho es que hay muchos viajes que siguen teniendo sentido, pero hay muchos otros viajes que no lo tienen. O sea, yo alguna vez me he ido a Londres para hacer una reunión de 1 hora y eso significa que me paso todo el día de viaje para tener una reunión de 1 hora. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el punto de vista del coste, como decías tú, ni desde el punto de vista del bienestar de la persona. Oye, porque no es lo mismo levantarte a 1 hora tal, irte de viaje, volver, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sí que estamos viendo que las empresas están repensando, pero digamos que están repensando el modelo en su conjunto. O sea, no solo el tema de los viajes, sino el tema de los viajes, el tema del trabajo en equipo, el tema de las oficinas. Se había puesto muy de moda aquí en Europa, por lo menos, aquello del open space, ¿no? O sea, el trabajar en un open space que obviamente con la pandemia se ha demostrado un desastre, ¿no? O sea, porque dentro de lo posible, si tú tienes oficinas para cada uno, despachos para cada una de las personas, o como mucho un despacho para 2 personas, desde el punto de vista de los contagios, es mucho mejor que si tienes un open space donde está todo el mundo y los aerosoles por ahí. Entonces, luego, como decías tú, Federico, hay un elemento de coste, no solo con los viajes, sino con los alquileres de los inmuebles, que no sé cómo será en México, pero en Europa puede llegar a ser una locura. Entonces, si tú puedes combinar una parte de teletrabajo con trabajo presencial, pues a lo mejor necesitas la mitad del espacio de lo que tenías antes, ¿no? A la vez, supongo que recordaréis a lo mejor algunos, no sé si habéis leído las memorias de Steve Jobs. Steve Jobs era bastante reacio al teletrabajo. Bien es cierto que murió hace un montón de años y que a lo mejor ahora lo vería de otra manera, ¿no? Pero lo que decía era que la innovación se genera sobre la base de reuniones, del momento café en el que te encuentras con una persona de una manera aleatoria y empiezas a hablar de algo y es donde surge la idea. Y ese tipo de situaciones el teletrabajo no lo permite, ¿no? Con lo cual, de nuevo, volvemos un poco a lo del modelo híbrido, porque en cambio, para la conciliación de tu vida personal, yo Monterrey lo conozco un poquito menos, pero en Ciudad de México lo de los desplazamientos por la ciudad es una verdadera locura. Entonces,
el tiempo que se pierde en desplazarse a través de la ciudad, si tú puedes hacer todo eso desde el mismo sitio, es que tu día se extendería de una manera radical, ¿no? Con lo cual, nosotros sí que estamos viendo que especialmente las multinacionales o las empresas más grandes están repensando todo el modelo, o sea, los viajes, la manera de trabajar, el tema del trabajo presencial, o sea, no sé, están revisando un poco lo que era el modo tradicional de trabajar y viendo cómo van a hacerlo en el futuro. Yo me gustaría hacerte otro planteamiento, Raquel. ¿Tú ves que el teletrabajo derivado de la pandemia, tú platicabas que, bueno, pues en España ya había algo del teletrabajo con ciertos porcentajes a los que podías acceder para realizarlo, pero tú crees que se llega para quedarse, se mantiene el teletrabajo aún pasando la pandemia? Estamos quizá, quiero ser optimista, quizá 6 meses, 1 año de concluir esta pandemia. Ojalá. Hace 1 año decíamos, no hombre, en 8 sí. meses, sí, por eso quiero ser optimista, ojo, no me lo tomen a mal, pero ya con el aprendizaje de 1 año y medio, quiero decir que estamos a 6 meses o 9, 12 meses de concluir. ¿Crees que se queda? Porque yo tengo una inquietud. Hay colaboradores que podemos estar en teletrabajo y hay colaboradores que no podemos estar en teletrabajo. Es decir, el ser humano, cada uno somos muy diferentes, somos muy adaptables, ciertamente, pero cada uno tenemos una historia personal que nos define y nos hace diferentes de los demás. Entonces, me queda claro que hay muchas personas que sí tenemos esa capacidad de trabajar a distancia y con disciplina y con mando que nos refieran y nosotros referirlo. Pero también hay ciertamente muchas personas que no están, la capacidad cognitiva no es suficiente para el teletrabajo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que ya es el trabajo del futuro? Vamos a ver, yo creo que como mucho, o sea, vamos a ver, en un mundo ideal yo creo que llegaríamos al trabajo híbrido, porque yo, o sea, estoy de acuerdo contigo que depende mucho de las personas y tal, pero incluso aquellos que pueden teletrabajar, hay determinadas cuestiones en términos de la cultura empresarial, el trabajo en equipo, el hacer equipo, que no es lo mismo cuando lo haces a través de una pantalla, ¿no? Pero vamos, yo ahí lo que diría es, cambia mucho, por supuesto, dependiendo del tipo de trabajo que sea. O sea, hay determinados trabajos que es imposible hacerlos en teletrabajo y se acabó, pero hay otros que sí que se pueden hacer y vaya. Depende mucho de la experiencia de las personas. O sea, yo creo que personas que ya tenemos muchos años de experiencia no tenemos ningún problema para trabajar a distancia y para gestionar nuestro mundo de la manera que sea. La gente que es más joven y que está aprendiendo se pierde muchas cosas, porque se aprende mucho a través no solo de lo que te cuentan o de lo que te dicen, sino de lo que ves. Tú vas viendo, pues, cómo, no sé, en el mundo de los abogados, tú tienes a un abogado más joven trabajando contigo y él ve cómo te manejas con los clientes, cómo hablas con esta persona, cómo hablas con esta otra, cómo cambia tu manera de tal. Entonces, ahí hay un montón de aprendizajes que la única manera de tenerlos es con trabajo presencial, ¿no? Entonces, como digo, cambia mucho de si eres una persona más junior o si eres una persona más senior. Y luego, entonces, como digo, a mí me parece que el modelo ideal sería híbrido. Dicho lo cual, a tu pregunta de si esto está aquí para quedarse, yo veo grandes diferencias entre las empresas multinacionales que tienen una visión un poco más amplia del tema y que yo creo que sí que consideran que el teletrabajo está aquí para quedarse, no sé si a nivel global, pero o por lo menos, como digo, en plan híbrido, pero aquí hay mucho pequeño empresario que, a pesar de la pandemia y todo lo que queramos, considera que el presencialismo es el presencialismo, que quiere ver a su gente allí y trabajando, y que entonces va a costar todavía un par de generaciones. Yo creo que también se ve mucho la diferencia generacional entre gente un poco más madurita como nosotros y gente más joven, que están mucho más acostumbrados a las pantallas de ordenadores y que lo hacen todo de una manera más remota. Gracias. Te hacen una pregunta interesantísima, a ver si estás tú enterada. Ahí te va. Gabriel Deschamps nos plantea la pregunta.
Pero primero te pregunto yo, ¿tú sabes que, o si estás enterada, o al menos la ciudadanía española está enterada, que hace un par de años abrieron la posibilidad de que muchos países, muchos ciudadanos latinos, sobre todo en México, pudieran naturalizarse como españoles o hacerse ciudadanos derivado de linaje sefardí, ¿no? De ahí Sefardí, empezó. sí. Entonces, Sí. yo tengo muchos amigos, muchos, y cuando digo muchos, son muchos, no sé, si tengo 1000 amigos, te puedo decir que 40 se hicieron o están por tramitar, o sea, ya están en la última etapa o ya tienen la nacionalidad española, ¿no? Aquí también, bueno, un poco el cambio de gobierno fue lo que también dio, invitó, ¿no? Hay que decir las cosas como son y con respeto. Nosotros no tenemos ideología, la Barra Mexicana de Abogados no tenemos ideología política alguna. Lo nuestro es la cultura de la legalidad, es todo, ¿no? Pero bueno, pues las personas tendrán su idea de cómo ver la vida diferente. Entonces, esos dos factores hicieron que mucha gente tramitara la Universidad Española y ya eso es una realidad. No tengo idea realmente una estadística de cuántos mexicanos o de otras nacionalidades hicieron ciudadanos españoles, pero sin duda alguna sí hay una cantidad interesante. Y nos pregunta Gabriel, dicen, oye, pues estas personas pronto tendrán o ya tienen la nacionalidad española y pueden hacer el trabajo en España o podrán seguir haciéndolo en México. En España han visto algo, han tratado este tema, lo han vislumbrado desde los diputados o los senadores o el Congreso o el gobierno español lo ha puesto en la mesa, puesto que seguirán haciendo trabajo aquí, pero el tema también tributario. Tú hablabas hace ratito de la Unión Europea, ¿no? Que tiene un trato pues muy particular por cómo se administra la Unión Europea, pero ya como un país overseas, ya un país hermano, ciertamente México, pero a 8,000 kilómetros de distancia, ¿han visto algo? No, vamos, yo ahí lo que diría es que, bueno, desde luego, si tienes la nacionalidad española, desde luego lo que no puede hacer nadie es negarte el acceso a España, eso está más claro que el agua. O sea, la cuestión que se plantea ahí es que habría que ver los pactos que hay entre los diferentes estados. O sea, si como dices tú, yo lo tengo un poquito más estudiado desde el punto de vista europeo, donde ya es difícil porque leyes fiscales comunes no hay y ese es el mayor obstáculo, pero entre México y España pues habría que ver los convenios de seguridad social que hay, los convenios fiscales que hay, o sea que vamos, el gobierno no ha empezado ni siquiera a planteárselo, no ya con México, o si no se lo está planteando en absoluto, como decía yo, es una de las cuestiones que nosotros estamos viendo también por el tipo de despacho que somos, porque trabajamos con mucha empresa multinacional, pero yo entiendo que dentro de las prioridades que hay ahora mismo de gobierno, pues esto no está encima de la mesa. O sea que lo siento. Muy bien. Oye, Oscar Yáñez, Raquel, nos pregunta, dice, en materia de teletrabajo en España, ¿cómo ven la solución de conflictos? ¿Cómo se han presentado los conflictos laborales, sobre todo que tú eres especialista en ese tema también, relacionados con la rescisión laboral? O sea, ¿cómo probar? Fíjate, y me voy más allá de la pregunta. Voy a terminarla y aquí vamos a ver un caso práctico, a ver si estamos, yo también a ver si estoy listo, ¿no? Dice, termino la pregunta, la solución de conflictos relacionados con la rescisión de las relaciones laborales, que se han presentado situaciones en donde las cargas probatorias se han manejado de manera distinta respecto a los conflictos ordinarios, ¿no? Aquí la pregunta viene, en México existe, obviamente la carga de la prueba le corresponde al patrón o al trabajador, pero normalmente hablamos de despido justificado e injustificado, ¿no? Cuando haces teletrabajo y tienes una normatividad y derecho a desconexión y ciertas cosas, ¿cómo entonces hacer la carga de la prueba y cómo llevar al plano de litigio precisamente el tema de litigio laboral, el conflicto laboral con el trabajador, ¿no? Pero ahí tiene que ser, o sea, vamos, en España teóricamente el principio inicial es que el que alega tiene que demostrarlo, lo que pasa que el que despide es el que tiene que demostrar que hay razones para el despido. No es que el trabajador tenga que demostrar que yo no hice eso, sino primero tiene que la empresa demostrar lo que sea. Entonces, os comentaba precisamente un caso que ha habido este año en el que un teleoperador le despiden
porque se desconecta, porque claro, a través o sea, una de las cosas que plantea la ley también es que la ley de teletrabajo establece que es posible para el empleador introducir medios de control y que tendrás que informar debidamente al trabajador, ¿no? Entonces, un medio de control típico puede ser cuando enciendes y cuando apagas el ordenador, por ejemplo. Entonces, en este caso, efectivamente, el teleoperador tenía que encender el sistema y entonces, por desconectarse a la hora que no correspondía o 5 minutos antes o 10 minutos antes o cuando fuera, pues le despiden, ¿no? O sea, le mandan una carta diciendo: te has desconectado a la hora que no corresponde en todas estas ocasiones y por lo tanto te despedimos. Y ahí el juez lo que dijo es: no, señores, porque no basta con demostrar que se ha desconectado antes, porque, como decía, el trabajador lo que había alegado es: oiga, no es que me haya desconectado yo voluntariamente, es que el sistema me echaba de alguna manera, ¿no? Y entonces él pudo demostrar que tenía llamadas y correos electrónicos en los que había puesto de manifiesto este tema. Y había llamado a una testigo, que era una compañera de trabajo, que también había puesto de manifiesto ese tema. Y en ese caso, el juez lo que dijo es: la empresa no ha sido capaz de demostrar que esas desconexiones no eran voluntarias y por lo tanto el despido no está justificado. Y además decía, y lo lógico en todo caso, cuando tienes una situación de ese tipo, sería que primero le mandes un aviso: oiga, usted lleva 3 días haciendo esto o lleva 2 días haciendo esto. Pero lo que no puedes hacer es de la noche a la mañana pasar del 0 a te despido. Entonces, digamos que ahí los jueces en general en España, en la jurisdicción laboral, son bastante pro operario, nosotros decimos, o sea, son bastante pro trabajador, y no creo que vaya a cambiar mucho la situación a raíz del teletrabajo. Como digo, el deber de establecer un registro horario es un deber que tiene el empleador. El deber o sea, con lo cual ahí se generan un montón de obligaciones que luego le resulta bastante complicado el poder demostrar que las cosas no son de la manera que se considera. O sea, que yo creo que en ese sentido tenéis razón que cambian un poco la manera de probar las cuestiones, pero eso va más casi en detrimento de la empresa que del trabajador. Y como digo, también dependerá, ¿no? Pero que precisamente por eso prevé la ley, yo creo que teniendo en cuenta que es mucho más difícil ejercer ese control a distancia, la posibilidad de introducir, pues eso, a través del software, modos de control del rendimiento de los trabajadores, que eso tendremos que ir viendo cómo evoluciona. Correcto. Nos pregunta Ricardo Mena, y a lo mejor es un poquito para hacer para nosotros hacer una reflexión aquí en México, y aprovecho a preguntarte qué ven ustedes. Dice Oscar, en México, Ricardo Mena nos dice: en México, ¿qué pasará con el grado de riesgo para efectos del IMSS? Porque nosotros pagamos, obviamente, las cuotas las cuotas del Instituto Mexicano de Seguro Social, de acuerdo a la prima, de acuerdo al grado de riesgo, ¿no? Entonces, sí, entonces, dice, ¿cómo lo varía la Secretaría del Trabajo? En este caso, bueno, pues, yo habré de participar una vez que el gobernador electo tome posesión y rehagamos unas cosas que tenemos que hacer para el gobierno entrante. Bueno, yo le digo a Ricardo, pues este va a ser trabajo de todos, ahora sí que sindicatos, cámaras empresariales, patrones y trabajadores, de ver y entender entre todos cuáles serían los nuevos riesgos de trabajo. Yo quiero pensar, a ver qué opina Raquel, que los nuevos riesgos de trabajo no van a ser físicos, sino emocionales, psicológicos, ¿no? De bienestar. De bienestar. Ciertamente estamos hablando que en un mundo ideal, pues todos estamos en casa felices, pero quizá la realidad no sea eso, porque quizá el mejor entorno laboral no es el de la casa. El de la casa. Que no es el mejor, o sea, tenemos que estar conscientes de eso. Partimos de un ideal de decir estoy en casa. Yo en muchas ocasiones, en mi caso, mi esposa ya se fue, qué bueno que no está aquí, ya salió a hacer unas vueltas, pero yo preferiría, estoy haciendo híbrido, voy unos días a la oficina y unos días me quedo en casa, y yo prefiero muchas veces decir, yo me tengo que ir a la oficina, no es un sano ambiente laboral. Y más aún cuando mi esposa una vez me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, voy a la oficina. ¿Y a qué vas? ¿Qué tienes que ir a hacer ahí? Entonces, el riesgo, a manera de broma, pero un poco en serio, puede ser que el tema psicológico
el tema de estado de ánimo de la persona sea una influencia para nuevas enfermedades de trabajo, nuevos riesgos de trabajo. No lo sé. Sí. Estamos No, viendo, estoy ¿no? completamente, o sea, me parece que es una pregunta muy interesante y de hecho es una de las cuestiones que de momento no se han planteado. Yo supongo que también porque, o sea, en España tenemos una cuestión parecida, ¿no? Dentro de las contribuciones a la seguridad social se contribuye una parte por accidentes de trabajo e indudablemente no se contribuye lo mismo una persona que trabaja en una mina que una persona que trabaja en una oficina. Y de hecho, la Seguridad Social hizo un montón de revisiones hace una serie de años porque consideraba que el trabajo de oficina es el trabajo de una secretaria, pero no el trabajo de un abogado, por ejemplo. Porque como los abogados vamos a juicio, vamos a reuniones fuera del despacho, pues que es un tema de trabajo distinto. Entonces, desde ese punto de vista, el teletrabajo se parece más a un trabajo de oficina, sentado, ¿no? Y entonces tienes los riesgos pues, de la postura, de la visión, de la luz, de qué sé yo. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Federico, que yo creo que los riesgos psicosociales que se llaman ahora, ¿no? También tanto por el ambiente como por el bienestar mental, físico y mental, porque además, por lo menos aquí en Europa, empezando con, como siempre, los anglosajones, que son los pioneros en todo este tipo de cuestiones y que luego nos lo van pegando a los demás, pues entonces cada vez se habla más de salud mental, que hasta hace muy poco tiempo era un cierto tabú. Nadie se atrevía a decir que tenía una depresión o que tenía enfermedad mental, ¿no? Mientras que las enfermedades físicas, como decían, ¿no? Un amigo decía, a ti se te rompe una pierna y a nadie se le ocurre decir, va, camina un poquito a ver si se te pasa. Pero en cambio, si estás deprimido, te dicen, va, levántate y haz algo a ver si se te pasa, ¿no? Entonces, nos falta todavía hacer ese clic, con lo cual estoy de acuerdo contigo que la parte mental va a ser cada vez más importante, no solo por el teletrabajo también, porque como dices, no es lo mismo el ambiente de trabajo de unas personas o de otras, y el que vive en una casa de 500 metros cuadrados que el que vive en un apartamentito de 25 metros cuadrados, pues indudablemente no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que sí que la parte de riesgos laborales va a ser de las que tengan que revisar y que, como decía yo antes, es una de las que están por ver, ¿no? Porque, a ver, eso, me levanto para ir a la cocina, tengo un accidente y eso se considera que es un accidente de trabajo o es un accidente casero, ¿no? Queda claro. Si alguno de los compañeros quisiera hacer una pregunta de este tema o quisiera de alguna forma tomar la palabra, es bienvenido. Vamos a ver y si no, aprovecho hay... mientras tanto para dar las gracias a todo el mundo por vuestra participación y espero que os haya resultado interesante. A mí me ha encantado tener esta conversación con vosotros. Yo nada más quería comentar, abundando un poquito lo que han venido ustedes disertando, que hace poco participé también en un panel y me preguntaban, era un panel con jóvenes abogados, estudiantes de hecho, y me preguntaban las diferencias, digo, ahorita lo que decías, Raquel, de nuestra contemporaneidad, me preguntaban las diferencias de mis inicios como abogado. Yo tengo más de 34 años de práctica, ¿no? Entonces, y les hablaba, comparado ahora, yo les decía que ahora se trabaja mucho más que en aquellos tiempos. ¿Por qué? Pues por la facilidad que tiene de las herramientas tecnológicas. Simplemente decía que todo el trabajo de tecleo, por ejemplo, de un contrato era mecánico, que se lo dabas a una secretaria, una mecanógrafa que lo transcribía, una máquina como tal, una máquina de escribir, que era de tecla. Y obviamente, pues no podías hacer, si ahorita puedes hacer, no sé, el número que me digas, 3 o 5 contratos en un día o servicios, a lo mejor podías hacer nada más uno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿A qué lo traigo acá? Que lo sumas estos avances tecnológicos, ahora esta facilidad o esta necesidad de teletrabajo, y pues finalmente algo que tú hiciste mucho énfasis y que me llama mucho la atención de los límites que se están fijando a esos horarios, a esa derecho de desconectarte, a esa situación. Digo, ahorita lo comentaba Federico, a mí me pasa que estoy en la noche ya en la cama, en mi recámara, y estoy todavía checando WhatsApp y correos, y estoy trabajando, y mi esposa voltea y me dice, bueno, ¿con quién estás ahorita checando? Bueno, con Federico, ¿no? Estoy trabajando algo, ¿verdad?
Y es este tipo de situaciones que, bueno, todos lo vivimos, ¿no? No es exclusivo de nadie, pero sí, todo un tema, pero no deja de ser, digo, por eso era muy interesante conocer tu perspectiva, porque finalmente, pues, quieras que no, incipientemente o no, pero ustedes, el avance se ve a leguas, ¿no? Comparado con lo que estamos aquí nosotros desarrollando apenas, ¿no? Y pues bueno, hay que tomarlo como referencia. Perfecto. Pues Pues bueno, hay muchas felicitaciones. muchísimas gracias. Les queremos, hay gente conectada de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Chihuahua, de Puebla, Wow. de Sinaloa, de todas partes tenemos aquí. Oye, no, pues de verdad que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y nada, un gusto volver a encontrarme contigo, Juan Isidoro, y mucho ánimo a Federico con su nueva labor. Ya nos iréis contando. Aquí nos levanta la mano que Tamaulipas también está presente. A ver si me deja mi esposa también, a ver si no me dice qué ando haciendo allá. Oye, Raquel, ¿podrías compartir tu correo electrónico o algún número de WhatsApp por si alguno de los compañeros barristas o alguien más allá quisiera El tener correo electrónico, claro, sin ningún problema. una charla contigo, contactarte, porque me parece que es un tema que deja mucho que hacer, deja mucho que platicar. Y bueno, pues la ventaja de tener estos medios de telecomunicación, pues acorta las distancias y podemos tener opiniones diversas. Os voy a poner mi perfil de LinkedIn y entonces todo el que quiera puede conectar conmigo a través de LinkedIn, que además a través de eso se puede también mandar mensajes fácilmente, o sea que estaré encantada de conectar con vosotros. Ahí está ya publicado en el chat el perfil de LinkedIn de Raquel, que también la pueden localizar muy sencillo en el buscador, también aparece muy fácil, ¿verdad? Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo, Federico Rojas, por la moderación, por apoyarnos con tu tiempo, generosidad también, y desde luego un gran agradecimiento y un reconocimiento a Raquel Flores Escobar. Muchísimas gracias. De la Barra Mexicana Colegio de Abogados, le otorgamos de esta manera sencilla, pero que quede alguna constancia de que estuvo aquí a la distancia. Estoy aquí. En Monterrey ya lo hubiéramos llevado a comer aquí al cabrito y a la carne y a todas estas cosas. Ay, qué pena, ya me gustaría, por favor. Pero bueno, esa la tenemos pendiente. Va a estar allá anotado en la lista y pues bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León, cumpliendo y honrando su compromiso de difundir conocimiento jurídico en esta parte internacional que hemos estado manejando también. Muy agradecido. Yo aquí me podía pasar los minutos dando gracias y gracias a Raquel, a Federico y luego de corazón y a nombre de toda la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, perfecto. Raquel, pues bueno, ojalá gracias. la última, veremos más adelante a ver cómo se desarrolla esto, ya que esté Federico ahí en sus funciones, igual podemos hacer algún panel, organizar algo en apoyo. Claro, con mucho gusto. Apoyo también aquí. Gracias. Todo bueno, nos puedas aportar de beneficios para el Estado, que es lo que buscamos desde la Barra, el enriquecer nuestra parte legislativa, nuestra parte formal, jurídica, ¿no? Y desde luego. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Terminamos, Luis.